Hebreos capítulo 11, versículos 4 y 5. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Pueden acomodarse. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Hoy vamos a hablar sobre la obra de la fe en su segunda parte. El pasado domingo comencé a hablar de esto y tomé como punto de partida a Abraham. Y nos basamos en el testimonio de Abraham. Hoy vamos a utilizar otros dos protagonistas, que son Abel y Enoc. Por eso queremos hablar en la segunda parte de esta obra de la fe con ustedes. La fe no es más que es una especie de energía. La energía no se ve. Lo que se ve de la energía es el trabajo que hace. La obra que hace la energía es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, todo lo que está aquí moviéndose, alumbrando o sonando, es energía. La energía eléctrica. Esa energía eléctrica se transforma en sonido y usted lo escucha. Esa energía eléctrica se transforma en luz y usted la ve. Esa energía eléctrica mueve abanico, mueve motores, mueve cualquier cosa. Pero la energía no se ve su obra. La fe no se ve. A pesar de que en química es el símbolo, o en física es el símbolo del hierro, pero la fe no se ve. Se ven sus obras. Se ve lo que se hace con la fe. Entonces la gente muchas veces tiene dificultad porque dice yo creo. ¿Y cómo yo sé que creo o no cree? Porque tengo que creer lo que él dijo, que él tiene fe. Digo, bueno, vamos, hasta prueba en contrario voy a decir que sí, que tú tienes fe. Ahora, ¿cómo yo entiendo, cómo yo conozco la fe de esa persona? Cuando se presenta el desafío. Cuando se presenta la oportunidad de realizar algo que hay que hacerlo por fe. Y esa persona coge miedo, entonces digo, ¿y dónde está la fe que tú dijiste que tenía? Te mandaste. Las grandes obras, los grandes monumentos que nosotros vemos en diferentes países, incluyendo el nuestro, son testigos. El Alcázar, por ejemplo, la basílica, la catedral, no tanto la basílica, el faro a Colón. Todo eso son monumentos que testimonian algo que no se veía y lo vemos a través de esa obra. Son por ejemplo, esos grandes imperios que dejaron, por ejemplo, las pirámides de Egipto, obelisco, la esfinge como la torre de Eiffel de Francia, París, que dicen que Gustavo Eiffel en el 1889, para celebrar los 100 años de la Revolución Francesa, hizo esa torre. Y primero tuvo casi 20 años de obstáculo, después que la había hecho, de gente que decía que para qué era eso. Y ahora, ¿quién quita esa torre de ahí? Es un testimonio de la historia. Así cada rey, cada imperio dejaba algo, y esos imperios, cuando la obra que dejaban, nos sirve a nosotros para medir la majestuosidad de aquel monarca o de aquel imperio cuando lo hizo. O sea, uno como que tiene una idea, de acuerdo al monumento, uno se hace como una idea de la majestuosidad de aquello. Entonces todo esto tiene su historia, su razón, su significado y su autor.
Cuando hablamos de fe, pensamos en algo abstracto. No se mide, no se toca, se percibe. Pero se percibe a través de su obra. Por eso no existe fe sin obra. Y la demostración de la fe es la obra. La Biblia habla en Romanos 4 acerca de las pisadas o las huellas de la fe de Abraham. Y usted dice, ¿cuáles son las huellas que puede dejar la fe? ¿O cuáles son las pisadas si la fe no se ve? La obra. ¿Qué hizo Abraham? Ese es el resultado de la fe que tuvo Abraham. El tamaño de su fe es de acuerdo al tamaño de lo que él hizo. Entonces así nosotros medimos la fe. Hoy vamos a hablar de dos protagonistas que hicieron, qué hicieron y en qué consiste lo que hicieron, la obra de su fe. Mucha gente confunde la fe con el contenido intelectual, que es más bien la convicción. Fe es más que contenido intelectual, fe es más que una simple convicción, porque fe transfiere o convierte la convicción en acción. Yo estoy convencido de que esa tal silla, yo estoy convencido que esa silla es fuerte, pero no me atrevo a sentarme porque me caigo. Y entonces, si yo estoy convencido que esa silla me soporta, entonces yo me siento en la silla y esa es la acción. La convicción es que la silla está ahí, está buena y es fuerte. La acción es que me siente en ella. Yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios allá arriba. Yo creo que hay un Dios que tiene leyes. Yo estoy convencido que hay un Dios que tiene leyes. ¿Cumple tú las leyes? Esa es la acción. Tú sabes que hay un Dios, pero no te atreves a obedecerle. Entonces, ¿dónde está tu fe? La fe es la suma de la convicción con la acción. Cuando yo creo una cosa, yo ejecuto de acuerdo a esa cosa. Esta inyección te quita el dolor, pues pónmela. O sea, estoy convencido que esa inyección me va a quitar el dolor, entonces pónmela. Porque la acción es que me la ponga. En convicción me quedo y no me sano. Muero creyendo que me lo va a quitar, pero como no ejecuté, no me lo quitó. Entonces así mismo cuando lo pasamos a lo espiritual, hay gente que muere creyendo en Dios, pero no se arrepiente. Hay gente que pasa 40, 50 años de su vida haciendo cosas y diciendo que están orando por él, que él cree en Dios, que él está convencido que hay un Dios en el cielo, pero tiene una vida de impiedad, una vida de mundanalidad, una vida de pecado, sabiendo que hay un Dios. Entonces, ¿cuál sería la acción que espera Dios y que esperamos nosotros? Que Él funcione de acuerdo a eso que Él dice que cree. Para mí, si no ejecuta, no cree. Porque la prueba de la fe es la obra. Es lo que yo hago con esa fe. Entonces, hoy tenemos dos protagonistas que queremos compartir. En hebreo, fe se define como una confianza y un testimonio que se mide solo por las obras. Una confianza y un testimonio. O sea, yo confío en algo y hago algo porque confío en algo. Yo creo que en el Pico Duarte hay una mina de oro. Y yo estoy convencido de que sí, y yo soy pobre. Pero yo puedo subir allá a buscar ese oro. Entonces yo estoy convencido que el oro está allá arriba. ¿Qué me falta? Ejecutar eso, subir. Si me quedo abajo convencido de que hay oro, muero pobre. Si ejecuto esa convicción y subo y saco el oro, muero rico. Entonces usted se gana la diferencia. Abel se presenta aquí. Abraham fue el padre de la fe, pero Abel fue el primero. El primero que creyó fue Abel. Abraham no existía, faltaban miles de años para Abraham existir. Y ya Abel creyó en Dios. Usted dirá, pero Adán y Eva fueron primeros. Sí, pero ellos vieron a Dios. Ellos compartieron con Dios de ahí a ahí. Lo de ellos no era fe. Lo de ellos era lo de ellos estaba ahí. Esta era la obra.
Ahora, cuando nace Abel, ya ellos han pecado. Cuando Caín y Abel nacen, según la historia bíblica, ya sus padres habían pecado y estaban fuera del Edén. O sea que mientras Adán y Eva platicaban con Dios, era antes de pecar. Después que pecan, solamente hablaron con Dios cuando Dios lo echó. Pero ya perdieron el contacto. Entonces nacen sus hijos en esa etapa de su vida, cuando ya ellos no tienen contacto con Dios. Entonces Abel nace cuando ya no hay comunión con Dios. Entonces para nosotros, Abel, aunque no fue el padre de la fe, porque la Biblia dice que fue Abraham, Abel fue el pionero de la fe. ¿Por qué? No solo porque la creyó, y me imagino que se lo transmitieron sus padres, porque ¿quién iba a ser? Los únicos que podían hablarle de Dios a Caín y Abel eran sus padres, Adán y Eva. Entonces Abel creyó esa palabra. Abel recibió esa palabra de sus padres y funcionó de acuerdo a eso. Entonces Adán y Eva conocieron a Dios, tuvieron contacto directo con Él, pero Abel le creyó sin ver. Abel creyó lo que le dijeron sus padres acerca de su Dios, pero él no tuvo contacto con Dios. Él creyó en el Dios de sus padres, en lo que sus padres le habían dicho. Entonces, ¿cuál es el contexto de Abel? No copió de nadie. Hizo lo que hizo por la fe. Una práctica diaria de fe. No había estatutos. Y la demostración de su fe, ¿cuál fue? Su obediencia a lo que había creído. Él había oído una información, la creyó y la abrazó. Y la ejecutó. La información tuvo que haberle llegado por su padre y él creyó eso que le dijeron sus padres y vivió de acuerdo a lo que sus padres le dijeron. ¿Qué sería lo que le dijeron? Yo pienso que una de las cosas que Adán y Eva le dijeron a sus hijos eran que Jehová es santo. Y que si ellos no estaban disfrutando de la vida plena que Dios quería que disfrutaran, era porque habían fallado a Dios. Que ellos sabían que habían pecado contra Dios. Que ellos sabían que habían unos requisitos que ellos no fueron capaces de cumplir. Por lo tanto, Dios, en el ejercicio de su soberanía y sin perder su amor, lo sacó del huerto del Edén y lo lanzó al mundo a pasar trabajo. Entonces pensamos nosotros que esa historia tenían ellos que hacérsela a sus hijos. Cuando Abel entiende la información de sus padres, ¿qué hace Abel? Dice, bueno, yo trataré por todos los medios a mi alcance no chocar con Jehová. Haré el esfuerzo por someterme a lo que yo entiendo es su voluntad. Y parece que lo logró. Parece que lo hizo. Y yo pienso que Abel actuó contra la corriente. ¿Por qué? Porque Abel no era el único. Estaba su hermano Caín y habían otros hermanos ya. Pero a Caín no agradó a Dios. Caín no hizo lo mismo que hizo Abel y Caín era mayor. O sea que Abel pudo copiar de Caín. El ambiente de Abel no era santo, porque Caín no fue santo y Caín era mayor. Entonces Abel pudo compartir con Caín, pudo aprender de su hermano mayor a no servirle a Dios, a hacer su propia voluntad, a hacer lo que él quería, porque eso era lo que él había visto. Entonces su contexto era irreverente hacia Dios. Caín no agradó a Dios. Esta obra indica que no le preocupaba mucho lo que quería Dios, pero Abel, que no había estatutos, que no conocía estatutos, obedeció lo que sabía de Dios por la información que le había llegado. Entonces, tal vez lo hizo porque era costumbre. Caín, la Biblia dice que llevó una ofrenda, según leemos en Génesis, capítulo 4 y 5. Nosotros encontramos que ambos fueron movilizados a llevar una ofrenda a Dios.
Parece que sus padres le habían enseñado a ofrendar a Dios. Y sabía David, o mejor dicho, Caín y Abel sabían que era un deber darle ofrenda a Dios. Y Caín, quizá para tranquilizar a papá y a mamá, a lo mejor le hicieron una campaña: ¿cuándo es que tú vas a llevar tu ofrenda a Dios? Porque a lo mejor se había pasado el tiempo, y así como a los 12 años había que llevar a los niños al templo, tiempo después, había que llevar a los niños al templo y consagrarlo a Dios, había un tiempo para llevar su primera ofrenda a Dios. Y Caín violó, no llevó ofrenda. Y a lo mejor sus padres lo estaban incitando para que llevaran esa ofrenda. Entonces la Biblia dice en el versículo 3: aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, le pasó el tiempo de llevarla, parece. Llegó la hora de que ya no podía esperar más. Y él, para tranquilizarse o tranquilizar a papá y a mamá, él lleva una ofrenda a Jehová. Esa ofrenda fue de los frutos de la tierra. Dice aquí, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero ¿qué pasó? Que Abel hizo lo mismo. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. Agradó a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín no agradó a Dios, Abel agradó a Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hermanos? Caín ni su ofrenda, Dios no la recibe. Hay ofrenda que Dios no la recibe. Hay cosas que hacemos para Dios que Dios la rechaza. Y hay cosas sencillas que hacemos para Dios y Dios las recibe. Aquí está claro. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Abel? Tal vez Caín lo hizo por una mera costumbre, por quitarse el de encima a los padres. Lo más probable es que él no tenía deseo de llevar esa ofrenda. Él lo hizo por una ley, porque déjame quitarme este problema de encima. Como dicen los muchachos, de mala gana. Hay gente que le da cosas a Dios de mala gana. Hay gente que creen que tienen una prueba porque no han cumplido con Dios y de mala gana van a cumplir. Y hacen un ayuno de mala gana. Y van de rodillas de mala gana. Y van a la iglesia forzados. Y le llevan una ofrenda a Dios financiera o espiritual forzado. Este pastor habla demasiado de ese templo. Déjame darle esta ofrenda para que se calle. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces Dios, que vio el corazón, porque ahí es que está el problema, que usted puede ir con su carita risueña o con su cara triste, pero Dios no mira la cara. Dios no está mirando los dientes afuera. La sonrisa de oreja a oreja, eso no es lo que Dios mira. Dios mira adentro. Y viene Caín con su cargamento de fruta, a lo mejor de la más selecta, quizá a lo mejor, y quizá no. Porque el que hace la cosa de mala gana busca lo peor para darlo. Las cosas de Dios se busca lo mejor, lo que le duele a usted, lo que usted quiere, lo que usted ama. Porque si usted va a dar lo que usted no ama, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando usted da o cuando nosotros damos algo, debe ser algo que para nosotros tiene valor. Porque si tiene valor, entonces el otro lo va a recibir con agrado. Pero si yo voy a regalar algo que ya no sirve, algo que ya yo no lo necesito, porque no me gusta, porque no lo quiero, que no vale nada, que pasó de moda, entonces yo se lo regalo a este infeliz para que lo use él. Es una burla. Entonces Dios no come eso. A lo mejor Caín recogió de lo que ya estaba medio marchito
de los frutos que eran medio agrios. Jehová se lo come todo, ¿no? Y le llevó la canasta llena. Eso es uno elucubrando, porque aquí no dice eso. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjese la diferencia. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que hay una diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. La Biblia habla de excelencia. Dice en Hebreo que fue más excelente la ofrenda de Abel. Abel ofreció a Dios, versículo 4 del capítulo 11 de Hebreo. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto aún habla por ella. Todavía estamos hablando de Abel. Entonces la excelencia de la ofrenda primero fue espontánea. Le salió del corazón llevar una ofrenda al Señor. Se esforzó por agradar a Dios. Nadie se esfuerza por agradar a nadie que no conozca. Cuando usted quiere agradar a una persona es porque usted conoce a esa persona. ¿Y qué quiero decir con que usted lo conoce? Que sabe qué le gusta y qué no le gusta. Usted, para regalarle algo a un vecino, a un amigo que acaba de conocer, usted tiene que preguntarle a alguien que lo conozca hace mucho. Mira, yo quisiera regalarle algo a fulano o a fulana. Dime qué es lo que él le gusta, qué es lo que él come, qué tipo de ropa que le gusta, qué es los zapatos, las carteras, qué es lo que él usa, para yo llevarle algo que se sienta bien. Porque para usted regalar bien, tiene que conocer bien. Entonces, si Caín no conoce bien a Dios, ¿cómo va a llevar una ofrenda agradable a Dios? Ahora, Abel conocía a Dios. Abel conocía a Dios. Abel conocía a Dios. Y como Abel conocía a Dios, sabía que le agradaba a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Eso podemos llevarlo, incorporarlo a nuestra propia vida y a nuestra relación con Dios. Para yo saber qué Dios quiere, tengo que conocerlo. Para yo saber qué a Dios le gusta, tengo que conocerlo. Para yo saber cómo Dios está contento conmigo, tengo que conocerlo. Porque si no lo conozco, en vez de ponerlo contento, lo voy a enojar. Porque le voy a llevar algo que en vez de ser un regalo para él lo va a ver como un insulto. Y entonces me va a salir, como dice la gente, el tiro por la culata. Y me va a herir a mí. Entonces la diferencia está en que Caín no conocía a Dios y Abel conocía a Dios. Por lo tanto, Abel lleva una ofrenda excelente, dice el escritor de los Hebreos. Una ofrenda excelente, o sea que mejor no podía ser. Excelente, no buena, ¿no? Porque bueno es cualquiera. Excelente fue la ofrenda que llevó Abel. Entonces, por otro lado, esta ofrenda fue tan fuerte que catapultó a Abel. Lo llevó a ser incluido entre los héroes de la fe. Fíjese cómo en Hebreos comienza hablando de estos hombres, de estos grandes de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el primero que menciona, Abel. Por la fe Abel. Aleluya. ¿Cómo conoció Abel a Dios? ¿Usted cree que lo que le dijeron a Adán y Eva era suficiente? Ellos le dijeron algo de la historia, pero parece que se desarrolló una relación de Abel con ese Dios de sus padres.
Ese hombre hablaba con Dios en espíritu. Y él sabía lo que Dios quería. Y por eso él le llevó una ofrenda de animales que tienen sangre. Porque esa primera ofrenda significaba o era prototipo de la gran ofrenda que sería Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces es la categoría, la importancia de esa ofrenda. La mejor ofrenda fue esa que llevó Abel, por el significado que tenía esta ofrenda. Y Dios recibió la ofrenda. Entonces cuando Dios recibe la ofrenda de Abel con agrado, y a Caín le dice que eso no sirve, ¿para qué tú me traes eso? Llévatelo otra vez. ¿Qué yo voy a hacer con eso? Aleluya. ¿Qué hizo Caín? Dice la historia que se ensañó, se enojó, se puso bravito y salió echando chispa. Y le dijo a su hermano: vamos al campo. Vamos al campo. Y su hermano, que es su hermano, y que cree que Caín es su hermano. Abel era hermano de Caín, pero Caín no era hermano de Abel. Vamos al campo. Entonces Abel, porque el bueno siempre es tonto, no podía imaginar que era lo que iba a hacer Caín. Pero se fueron al campo. Y allá ejecutó a su hermano. Hizo de él un cadáver. Y creyó él que se deshizo de su mancha en el camino. Ambos tenían el mismo conocimiento. Pero uno hizo su voluntad y otro hizo la voluntad de Dios. ¿A qué obedeció la ofrenda de Caín? Hay muchas cosas. A lo mismo que muchos hoy ofrendan por entrar en moda. Caín fue a entrar en moda. Esto es lo que hay, pues vamos arriba. Y como es así, pues no tiene mucha importancia. Yo le voy a llevar cualquier cosa a Dios. Entonces, como Dios no recibió lo que él llevó, como él creyó que iba a engañar a Dios, porque eso es otro problema. Hay gente que cree como que va a engañar a Dios con bobería. Piense antes de actuar. Si Caín no lleva la ofrenda, le va mejor. Pero llevar la ofrenda inapropiada se convirtió en contra de él. Dios lo desechó. Entonces él se enojó, se puso bravo con su hermano y mató a su hermano. Se ensañó. ¿Y a quién fue que debió matar? O sea, ¿qué hizo Abel? Abel no le ofendió a Caín. Abel hizo algo para Dios, Caín hizo algo para Dios. Dios recibió uno y no recibió el otro. Entonces, ¿por qué tiene que matar a Abel? Porque así trabaja el diablo. Como no puede con Dios, agarra el que está más fácil. Entonces pagó el que no tenía que pagar. Aquí se representan dos grupos. Y diríamos que dos grupos de creyentes. Primero, el que actúa según la norma, que es quien luce como el ganador. O sea, Caín hizo lo que hacía cualquiera. Cualquier mortal. Cualquier persona le dice: mira, la iglesia necesita una ofrenda. Y él coge una ofrenda y se la lleva. Y ya salió de eso. Cumplió. Un cumplido. Caín es la norma. Es lo que hace cualquiera. Y para la gente, el que está en lo normal está bien. El que hace lo que hace todo el mundo, ese es el que está bien. Pero Dios lo ve de otra manera. Y muchas veces el que hace lo que hace todo el mundo, Dios lo rechaza. Y el que hace lo que no hace todo el mundo, Dios lo recibe. Entonces Caín hizo lo que hacía todo el mundo. Dios no lo recibe porque Dios no es plato de segunda ni tercera mesa. A Dios usted le da lo bueno o no le da nada. Desde luego Dios no lo mata porque usted venga a querer engañarlo. Pero no recibe su ofrenda. ¿Y cuáles pueden ser la ofrenda? No piense solo en dinero. Comience con su corazón. Comience con su alma. Comience con su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo primero que Dios quiere de nosotros es a nosotros. Es a nosotros. Es que yo me entregue, que yo me doblegue, que yo me rinda. Yo me rindo a Él. Eso es lo que Dios quiere, que yo le entregue mi vida.
y si yo entrego mi vida de manera honesta al Señor, la bendición viene entonces. Caín no hizo eso. Caín fue a cumplir, a llenar un requisito, como hace la gente. El pésame, me pesa, pésame, me pesa. Y va y le echa el brazo, me pesa, pésame, me pesa. Las condolencias por la muerte de tu familiar. Ya salió de eso y se fue, ya se olvidó de eso. No, Caín hizo eso. Eso es lo que hace todo el mundo. Cuando yo hago lo que hace todo el mundo, tengo que tener problemas con Dios. Mucha gente se deja llevar de la rutina. Ah, no, porque yo veo que todo el mundo lo hace. Ah, porque todo el mundo dice eso. Averigua qué es lo correcto delante de Dios, qué es lo que Dios quiere y qué significa para Dios. Entonces, el que se conduce diferente generalmente tiene problemas. Problemas porque está contrario a las reglas del mundo. Entonces luce como el desfasado, como el fantoche, como el perdedor, como el raro. Están definidas la obra de Abel y la de Caín en los versículos 3 al 5. Dios fue el que determinó qué cosa era buena y qué cosa era mala. Cuando trajo del fruto de la tierra, Dios rechazó esa ofrenda. Y miró Dios la ofrenda de Abel con agrado. Dios fue el que hizo la diferencia. No fue ningún hombre. Dios dijo está mal y Dios dice está bien. El juez no es el pastor. El juez no es el hermano. El juez es Dios. La iglesia es del Señor. El mundo es del Señor. El Señor es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces nosotros nos constituimos en jueces. Y en la propia iglesia comenzamos a decir quién está bien y quién está mal. Y hay personas que la sacamos de nuestro programa. Y hay personas que la metemos en nuestro programa porque me cae bien. Y a veces al que yo acepto en mi programa porque lo veo que está bien, Dios lo aborrece. Y a veces al que yo desprecio, Dios lo ama y lo trae. ¡Cuántas sorpresas! Yo pienso que Caín se llevó una sorpresa. Porque ¿qué va a hacer Dios con animales? Y le lleva fruto. Pero Dios sabe qué es lo que Él quiere. O sea, Dios no te dice a ti qué es lo que tú tienes que traer, sino que Él tiene sus reglas. Y si tú te sometes a eso, Él, primero mirando tu corazón, tu disposición, tu agrado hacia Él, porque es lo primero. O sea, la primera ofrenda del alma. Yo pienso que ahí fue que donde tuvo el problema de Caín y Abel. Que el problema no era lo que llevaban, sino quién lo llevaba. Porque cuando Dios dice que le agradó o que no le agradó, no fue que miró los frutos ni que miró los becerros. Miró los corazones. Y la demostración está cuando Cristo está frente al templo de Jerusalén. En el capítulo 21 de Lucas. Y usted encuentra que está la gente, los granados de la sociedad están llevando ofrenda. Oro, plata, piedra preciosa de ofrenda. Y viene una pobre viejita viuda que se está cayendo con una moneda enmohecida que no valía gran cosa ya y deposita esa blanca 2 o 3 centavos. Y Cristo se queda mirando y dice, porque los discípulos se alarmaron. Los discípulos estaban con los ojos así como dos. Antes decían como 2 medio pesos, pero ya eso no existe, los 2 medio pesos. Los medio pesos desaparecieron, hasta los pesos han desaparecido. Se le abrieron los ojos como tomates así. Don fulano llevó ofrenda. ¿Sabrá Dios cuánto llevó? Porque mire, hay gente, esto no es el tema, pero hay gente que viven vigilando lo que pasa en la iglesia. Y colectan la ofrenda. Y esos avaros, porque los avaros van a las actividades. Los avaros van el día 1 de enero al Estadio Olímpico. Y cuando colectan la ofrenda, dicen, ¡wow! Pero ellos no la han contado.
Ellos no saben qué fue lo que echaron. Ellos no saben lo que se gastó para hacer esa actividad. Eso no le importa. Los discípulos estaban igual que la gente, mirando al que llevaba la ofrenda. Y por el porte, dice que por la maleta se conoce el pasajero. Entonces por la fachada, por la vestidura, por la prenda que llevaba esa persona, bueno, esta ofrenda fue gruesa. Y ellos hicieron un cálculo de los millones que echaba esa gente. Entonces se aparece alguien con vestido harapiento, en sandalia o sin sandalia, que se ve que tiene hambre, que a lo mejor no había comido ese día, y lo único que tiene, la única moneda que hay en su hogar, la coge y la lleva al templo. ¡Puf! Se parece a Caín y Abel. Cuando Cristo ve la acción, le dice a los discípulos: la mejor ofrenda, la que más echó fue la viuda, porque echó su corazón, echó todo lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Lo que sale de adentro. No al que da de lo que le sobra, es al que da de corazón. Entonces, eso mismo le pasó a esta gente. Dios no rechaza la ofrenda por otra cosa que no sea por lo que hay en el corazón. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu disposición? ¿Por qué tú quieres agradar a Dios? ¿Por qué tú quieres darle una ofrenda a Dios? Entonces, aquí hay varias lecciones. Cualquier obra, por sencilla que sea o que parezca, será grande si se hace con fe y agrada a Dios. Cualquier obra, por grande que parezca, será inútil si no la hacemos con fe y agradamos a Dios. O sea que la cuestión no está en el tamaño o la importancia que nosotros le podamos dar a la ofrenda, sino en la calidad espiritual de tu ofrenda. Si yo lo hago con fe de agradar a Dios, Dios la recibe. Si yo lo hago para salir del paso, Dios no la recibe y le pasa igualito que a Caín. Pero tenemos otro caso que está en el 5:21 de Génesis. Vivió Enoc 65 años y engendró Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, van 365 ya. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, es el segundo ejemplo que pone la Biblia de fe. Primero Abel y segundo, dice, anduvo Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. ¿Quién era Enoc? El séptimo hombre en la tierra después de Adán. Era el papá de Matusalén, aquel que duró 969 años, el que más había durado. Pero el papá de Enoc era Jared, que duró 962. O sea que eran jóvenes todos esos muchachos. Entonces el nieto de Enoc era Lamec. ¿Quién era Lamec? El papá de Noé. O sea que Enoc era bisabuelo de Noé. Este hombre de fe del cual vamos a hablar era bisabuelo de Noé, padre de Matusalén, abuelo de Lamec, bisabuelo de Noé. Es en ese tiempo, en esa época, que dice Jehová que el pecado había subido de punto. Esto lo cuenta usted en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Calcule usted, ¿cuándo empezó la gente a ser mala? Cuando Dios dice esto es en el tiempo de Noé. Y llega al punto que dice la Biblia que el pecado se pasó de punto. Entonces es cuando Dios determina destruir la tierra, la humanidad, con el diluvio. Porque ya Dios estaba hasta aquí, como decimos nosotros, hasta la nariz, de tanta maldad prolongada. Entonces, ¿cuándo comenzó esa maldad?
para mí cuando Enoc estaba vivo, comenzó la maldad. O quizá antes que no. Los hombres comenzaron a ser infiel a Dios muchos años antes de Noé. Cuando llega el tiempo de Noé, ya la maldad está acumulada. Tan acumulada que Dios dice que no aguanta eso, que no le va a dar más oportunidad a eso. Entonces el tiempo de Enoc no fue fácil. Fue cuando la gente comenzó a desobedecer a Dios. Esto revela entonces la lucha que tuvo Enoc con su propia gente para que se sometieran a la voluntad de Dios. Enoc está en un contexto de gente desobediente, de gente que está experimentando el pecado, porque la gente está un tiempo que le llaman la inocencia, que la gente está con los ojos cerrados y no ha probado nada. De como los indígenas aquí de nuestra tierra de 500, 600 años atrás, los pobres caciques que eran muy despiertos, pero eran despiertos aquí, vinieron los europeos y lo engañaron y le trajeron espejitos. Como ellos no habían visto un espejo nunca, ellos creyeron que eso era lo último, eso era lo más grande, ese era el más grande de los inventos. Y le daban oro a cambio de espejito. Entonces, porque estaban en una inocencia. Entonces, pero cuando la gente comienza a despertar, va aprendiendo a ser malo. Entonces, en el tiempo de Enoc, la gente comenzaba a aprender a ser malo, a hacer de todo lo malo, todo lo que a Dios no le gusta. Pero en ese ambiente del despertar maligno, del despertar de la inocencia a la maldad, en ese tiempo cuando la gente comienza a rebelarse contra Dios, en ese tiempo, Noé le sirve a Dios, Enoc le sirve a Dios. Y aunque sus primos y sus tíos y sus abuelos quizá ya estaban rebelándose contra Dios, Enoc prefirió caminar con Dios. Entonces por eso es que dice la Biblia, por la fe, Enoc caminó, fue traspuesto para no ver muerte. O sea, el individuo lo sacan de su entorno, lo sacan de su tierra. No es como Abraham que salió de su tierra y su parentela, no, a él lo sacaron. No le dijeron vete a la tierra prometida, a él lo sacaron literalmente del mundo de pecado, de maldad. Y dice, él no fue traspuesto para no, o sea que no ha muerto todavía. Él no está vivo. Él no está vivo. Porque el que no ha muerto está vivo. Hay dos que están vivos, que se lo llevaron vivo. Elías, o Enoc y Elías, en carro de fuego. Entonces dice, no fue hallado, porque lo buscaron, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, aleluya. Ahí es que está el detalle, hermano. Ahí es que está lo grande, lo importante. ¿Qué hizo Enoc antes de ser traspuesto? Aleluya. La Biblia dice en Hebreos 11, hablando de esta cadena de héroes de la fe, que el mundo no era digno de ellos. Era gente que no cabía en este mundo. Era gente que no podía vivir rodeado de maldad. Y Dios, como una demostración de su gloria, lo saca y lo lleva a un lugar digno para ese tipo de gente. Son dos símbolos que da Dios, Enoc y Elías. No fue hallado porque lo traspuso Dios, pero antes de ser traspuesto. O sea que Dios no se lleva cualquier cosa. Dios no se lleva a uno porque diga que es pastor, o porque diga que es santo, o porque diga que ayunó, o porque diga que es apóstol o profeta. Aquí dice, tuvo testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Mire, la fe es la convicción. El testimonio es la obra. O sea, Enoc no solo tenía fe, Enoc practicó su fe. Y el mundo sabía que Enoc era diferente. El mundo sabía que Enoc agradaba a alguien que ellos no conocían.
Entonces por eso dice, tuvo testimonio. ¿Quién dio el testimonio? La misma gente que los rodea, porque ellos son los primeros que ven. En tu trabajo, en la universidad, en el vecindario, la gente nos ve raro y dice, él es evangélico o ella es evangélica. Ellos son cristianos, ellos le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque lo ven bebiendo ron, porque lo ven drogándose, porque lo ven hablando mentiras y engañando a la esposa. Por eso es que dicen que son cristianos. No, dice que son cristianos porque viven parecido a Cristo, porque aman a su prójimo, porque no mienten ni engañan, son honrados, honestos, serios e íntegros. Entonces cuando la gente ve el resultado de tu vida, son mansos, porque una de las características del hombre y la mujer de Dios es la mansedumbre. Y uno de los dones más difíciles, qué difícil es ser manso. Qué difícil es ser manso. Yo lo he visto, yo lo digo porque he visto gente que tiene 15 y 20 años en el evangelio y todavía le falta mucho para ser manso. Usted lo ve en la iglesia con su Biblia tranquilito. Usted lo ve que no mata a una hormiga. Ay, pero en la calle. Ay, cuando lo provocan. Ay, cuando le dicen algo que a él no le gusta o a ella no le gusta. Mejor es que usted se vaya de ahí para que no escuche lo que dice. Son mansos. Entonces es uno de los problemas más grandes que tiene la fe, la mansedumbre. Que la fe no le da a mucha gente para ser manso. Entonces cuando dice aquí que dio testimonio de haber agradado a Dios, ¿cuál era la fuerza que tenía Enoc para dar testimonio? Hablamos de la energía. La energía no se ve. Se ve el trabajo que hace la energía. La fe no se ve, pero el testimonio se ve. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué fuerza hacía Enoc lo que hacía? Fe. Fe. Simplemente fe. Había creído en un Dios santo. Había creído en un Dios poderoso. Había conocido en el Espíritu lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Y como él conocía un poquito a Dios, él trataba de amoldarse, de acotejarse, de justificarse a la medida de la voluntad de Dios. Entonces la gente, ¿qué ve? Lo de adentro, no lo de afuera. ¿Y lo de afuera qué era? Mansedumbre. Ese hombre es raro. Ese hombre no pelea. Ese hombre te dice, mira, a las 3 estoy aquí y llega a las 3 menos 5. Ese hombre te dice, te pago el día 30 del mes que entra y el día 29 se aparece con el dinero. Ese hombre es raro. Ese hombre no insulta a nadie. Y alguien se equivocó un día y lo insultó y se quedó callado. Le dijo gracias. ¿Y qué hombre es este? Ese testimonio. Dice que no dio testimonio. ¿Quién era que decía que el testimonio de no? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, nadie podía levantarse a hablar en contra de la vida y la conducta de Enoc. Y uno piensa, ¿y nosotros? ¿Qué dicen los que trabajan con nosotros? ¿Qué dicen los clientes? ¿Qué dice el patrón de nosotros, el jefe? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la esposa? ¿Qué dice el esposo? ¿Qué dicen los hijos? Pueden decir los hijos de nosotros que nosotros dimos testimonio de haber agradado a Dios. ¿Será imposible? Enoc era un hombre como nosotros. Abel era un hombre como nosotros. Y dieron testimonio y agradaron a Dios por encima de las circunstancias contrarias y al ambiente negativo. Ellos dieron testimonio de servir a Dios. El resultado, bueno, está fácil. Trasladado por Dios a un lugar digno para quien le agrada. Porque Dios se lo lleva a su gente. A todos nos va a llevar, pero hay alguien que se lo lleva más rápido. Dice Isaías 57, 1. Muere el justo y no hay quien pregunte por ello. Y es que de la aflicción es quitado, dice Jehová.
O sea, por eso es que nosotros no tenemos que estar llorando cuando se muere alguien, cristiano. Porque Dios sabe hasta dónde aguanta cada quien. Y llega un momento en que Dios dice, mira, para que no te vayas a perder, para que no sigas sufriendo, entonces muere el justo y no hay quien pregunte. Y es que de la aflicción, para que no sufras más, Dios lo levanta. Entonces eso le pasó a Enoc. El resultado Dios se lo lleva. La obra de la fe de Abel agradó a Dios frente a Caín, que estuvo bajo maldición. Mientras Abel es recibido y bendecido, Caín lo recibe el Señor con rechazo, y no solo eso, lo maldijo. Y donde quiera que llegue, será maldito. Y el que te ponga la mano, nadie te podrá matar, porque tiene que pasar un tiempo de sufrimiento y de maldición. Entonces, dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios volcó su maldición sobre esa generación por malo, por perdido, por fresco, por perverso, que no quisieron hacer la voluntad del Señor. Entonces, el regalo de Abel agradó a Dios, y la bendición de Dios que hasta hoy se está mencionando. El regalo de Caín, maldición. El regalo de Enoc se lo llevaron para que no hubiera muerte. ¿Cuál es nuestra conclusión, amigo y hermano? ¿Cuál es la obra de nuestra fe? ¿Por qué se va a medir? ¿Existe alguna obra de nuestra fe? ¿Esperamos nosotros recompensa de acuerdo a lo que hayamos vivido? ¿Hemos sido nosotros capaces de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere? Si es afirmativa la respuesta, entonces también el Señor se agradará y bendecirá. Lo que pretendemos hoy es que usted revise su fe, que usted piense cómo andan las cosas en su relación con Dios. Si usted no le ha dado oportunidad a Dios en su vida, debe hacerlo ya. Si usted se ha mantenido diciendo que tiene fe, pero no hace nada más, sepa que eso y nada es lo mismo. Dijo Santiago, la fe sin obra es muerta. Entonces tú lo que tienes es un muerto en la casa. Usted tiene que ejecutar esa fe. ¿Cree usted en Dios? Entonces busque la forma de hacer lo que Dios quiere que haga. Si usted no está haciendo lo que usted sabe que Dios quiere que haga, entonces tenga mucho cuidado. Porque si usted muere en esas condiciones, usted recibirá el mismo rechazo que recibió Caín. Dios lo apartará de su presencia y lo maldecirá. Es lo que dice la Biblia, no es el deseo de nosotros, es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y no conformarnos con decir tengo fe, sino yo quiero, nosotros queremos, Dios quiere ver la obra de tu fe. Un aplauso al Señor. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Se lee la palabra de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden acomodarse. Oh, bendito el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque su palabra es determinante. Yo quiero compartir con la atención de ustedes algo que considero de primerísima importancia. Objetivos de Satanás. Es el tema del cual vamos a compartir. Objetivos de Satanás. Primero debemos recordar que un objetivo es una meta, puede ser una meta, un propósito. ¿Cuál es tu objetivo con hacer tal cosa? Bueno, alcanzar tal nivel para tal cosa. Objetivo es lo que se trata de lograr o alcanzar
con una acción o a donde intentamos llegar. Hay otro tipo de objetivos, objetivos militares, por ejemplo. Cuando sale una nave, un avión o un barco, un bombardero en tiempo y lugar de guerra, una iglesia no es un objetivo, un colegio no es un objetivo, un hospital no es un objetivo, pero un regimiento militar sí es un objetivo. Un tanque que vaya caminando por uno de los caminos, escondido en los montes, y el avión lo divisa, ese es un objetivo militar. Hay varios tipos de objetivos. Ahora, en cuanto a objetivo como meta, quien no tiene objetivo claro no sabe para dónde va, no sabe lo que quiere y por lo tanto no consigue nada ni llega a ninguna parte. Por eso que en la vida hay que tener metas para uno avanzar hacia esa meta. Porque si usted no tiene un proyecto, un propósito para alcanzar, no alcanzará nada y habrá perdido su tiempo al final de la jornada. Satanás, en la Biblia, pudiéramos decir que es un concepto y un personaje. Es un concepto porque concentra todo lo que se pueda llamar oposición a Dios. Todo plan, todo trabajo, todo proyecto en contra de Dios está concentrado en el diablo o Satanás. Su trabajo es obstaculizar todo lo que Dios quiere, oponerse, dificultar, intervenir, hacer difícil o imposible lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Él concentra, cuando leemos de Satanás en la Biblia, es para referirse a alguna oposición, alguna maldad que Él hace entre Dios y la humanidad. Porque su trabajo es concentrar toda la oposición en cuanto a la relación de Dios con el hombre se refiere. Y la misión, bueno, el personaje es el diablo, el acusador. La misión de Satanás es dañar, interrumpir todo lo que sea agradable a Dios. El maligno trata de afectarlo de alguna manera. Sus fuerzas están organizadas. O sea, Satanás no trabaja a lo loco. Él tiene objetivos claros y estrategia clara de qué es lo que va a hacer. Si su misión es dañar la obra de Dios, si su misión es interponerse entre usted, entre nosotros y Dios, si su misión es impedir que se haga la obra de Dios, sus fuerzas se organizan en ese sentido y tienen planes y objetivos definidos y claros. La Biblia dice, define en pocas palabras lo que es la agenda del diablo. Usted busca el versículo 10 del capítulo 10 de Juan y usted va a encontrar un resumen de la agenda del maligno. Dice el Señor, el mismo Cristo, el diablo no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Y ahí mismo está la agenda de Jesús. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Todo aquel que no está con Satanás es objetivo de Satanás. O sea, todo aquel que no está dentro de su cobertura, todo aquel a quien él no lo tiene seguro, es porque es su enemigo. Porque los de él lo tienen asegurado, lo tienen bajo protección. Entonces el que no está bajo su cobertura se considera un objetivo o algo que tengo que alcanzar. Entonces él hará todo lo que está a su alcance para dañar, para destruir o para atraer a ese que no es de su cuadra.
Entonces todo el que no está con Él es objetivo de Él. Entonces lo que quiere decir que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de los que nos escuchan, somos objetivos de Satanás. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con Él. Porque de alguna manera estamos haciendo algo en contra de Él. El hecho de que usted esté oyendo, escuchando este culto, por radio, televisión, internet o por donde sea, ya indica que usted está fuera de la cobertura maligna y que usted está acercándose a Dios. Por lo tanto, ya Él está programando un ataque contra usted porque usted es un objetivo a alcanzar. Quiero hoy que veamos algunas de las estrategias que Satanás tiene para destruirnos y cómo evitar. Es importante tener claro cuáles pueden ser las estrategias del maligno en contra de nosotros y qué puedo y debo hacer para evitar la efectividad de su estrategia. O sea, yo tengo que entender que Él está trabajando en eso. Yo tengo que entender que hay una fuerza de las tinieblas. Alguna gente no lo quiere creer, pero eso es irrelevante. Eso es como que usted no crea en el agua, o que usted no crea en el aire, o que usted no crea en el sol. Ni desaparece el agua, ni desaparece el aire, ni desaparece el sol porque usted no crea. Sigue todo tal como está. Que usted crea o no crea en la existencia del diablo no le quita ni le pone nada al diablo. Simplemente lo hace más fácil alcanzarlo. ¿Por qué? Porque si usted no cree que Él existe, pues Él tiene la puerta abierta para marchar y hacer lo que Él le dé la gana. Entonces, hay una fuerza oscura de maldad que no la vemos, no la palpamos, pero vemos sus efectos. Usted no ve el aire, pero usted siente su presencia. Usted no ve el calor, pero usted lo siente. Usted no ve el frío, pero usted lo recibe. Usted no ve a Satanás, pero los golpes que Él le da a través de sus instrumentos, usted lo siente. Cuando un delincuente le arrebata la cartera, eso se parece a lo que dice Juan 10:10. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces usted no lo ve a Él, pero ve su emisario. Usted no lo siente a Él, pero siente sus golpes. Cuando un hombre se levanta y mata a la mujer, usted no vio al diablo, pero vio el fruto de alguien que está en las manos del diablo. O sea, son instrumentos que a cada rato nos lo encontramos. Lo único que hay gente que son invulnerables al diablo porque están cubiertos por una coraza que él no puede penetrar. Bendito el nombre de Jesús. Entonces queremos hablar de esa realidad, de ese trabajo y de cómo evitarlo o cómo evadirlo. Por ejemplo, el diablo es inteligente. Yo no sé si por diablo o por viejo, pero el resumen es que es inteligente. Entonces, él no tira a lo loco. Él no trabaja a ciegas. Él estudia para entonces dar el golpe. Entonces nosotros tenemos áreas vulnerables. Todos tenemos un área más vulnerable. La gente le dice el lado flaco. No, porque yo tengo mi lado débil, mi lado flaco. Hay cosas que a mí no me la pueden hacer porque yo no la aguanto. Es como que usted le pise un callo. Le duele más que si no tuviera el callo. Entonces usted por ahí es vulnerable. Ahora, ¿cuáles son las áreas vulnerables de los seres humanos en sentido general? Puede haber muy mínima diferencia entre uno y otro,
Pero en sentido general, hay tres áreas importantísimas para el diablo atacar. Son tres áreas vulnerables. Las resumimos en bienes, afectos y salud. Bienes materiales. ¿Qué son los bienes materiales? Cuando usted va al consulado le preguntan, usted tiene casa, usted tiene carro, usted tiene qué sé yo qué, usted tiene finca, y usted enseña papeles, enseña títulos, y ven que usted tiene muchas cosas, muchas propiedades. Dice, este se va, pero este no se queda porque este no es loco. Sí, porque solamente un loco se va y abandona lo que tiene para quedarse allá haciendo cola en una factoría o lavando platos en un restaurante. Pero si ve que aquí tiene un negocio, que aquí tiene una industria, que aquí tiene aquello, dice, no, este no se va, este va y viene, porque tiene más aquí que lo que va a conseguir allá. Entonces, no se va a mover por su arraigo económico. Los bienes son el resultado de nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo en el tiempo. Cuando usted logra hacer una buena casa, no es de un día para otro. Usted primero tuvo que ganarse ese dinero, ahorrar ese dinero y construir esa casa. Lo que significa que esa casa para usted representa lágrimas, insomnio y muchas cosas, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Usted no quiere que le quiten esa casa. Usted está pegado a lo que tiene. La gente se mata por los bienes, por los bienes económicos. La gente pelea defendiendo su territorio. La gente dice, bueno, muchas veces hay pleitos por 1 metro de tierra. Usted compra una casa, cuando usted chequea el título, entonces usted ve que el lindero va por otro lado, la línea divisoria va por otro lado y que el vecino le está cogiendo 3 metros. Entonces usted va a reclamar esos 3 metros. Y cuando usted reclame esos 3 metros y no se lo quiere devolver, entonces ahí empieza el pleito. Y hay familias que se han matado por un pedacito de tierra, porque los bienes ajenos hay que respetarlo. Entonces la gente se mata por su dinero. Por su dinero, esos son los bienes principales, son su dinero. Entonces el diablo dice, la parte débil de fulano o de fulana es el dinero. Le gusta el dinero. ¿Y cuánta gente habrá así? Yo creo que la mayoría de los débiles por ahí es que están, porque les gusta el dinero, aman el dinero, son tan terribles que son capaces de dañar su salud, perjudicar su salud por conseguir dinero. Usted deja de dormir, usted deja de comer para conseguir dinero, porque para mucha gente el dinero es lo máximo, por no decir lo único. Porque ellos dicen, con dinero yo lo consigo todo. Y ustedes saben que es mentira. El que dice eso sabe que es mentira. Porque usted puede tener los mejores médicos y estar enfermo. Y poder comprar la mejor medicina y estar enfermo. Entonces con el dinero no se compra todo. Se compran algunas cosas. Pero es un área débil que la mayoría de la gente por dinero hace muchas cosas negativas. La otra área débil es afectos, la familia. La familia y los amigos. Cuidamos nuestras relaciones humanas. Son necesarias aún para nuestra estabilidad emocional. Una persona que no tenga familia, dice la gente que se puede definir como un pobre diablo. Se acuesta a la hora que quiere, se levanta a la hora que quiere, pero si no se puede levantar, nadie le interesa ni le importa que se levantó o que no se levantó porque vive solo. Un pobre diablo. Entonces una persona sin amistad, sin familia, es digno de pena y de conmiseración. Entonces otra de las áreas débiles nuestras son los afectos. Cuando alguien que me amaba me aborrece. Por eso han peleado mucho y han habido muchos muertos. Porque una mujer un día le dijo a un hombre, tú sabes que yo no te quiero. Mire, eso no se lo diga de frente a nadie.
A nadie le diga eso de frente, porque lo está calificando de basura. Usted se lo puede decir después que se va. Entonces Satanás sabe que ese es un área débil de nosotros. Y cuando Satanás nos va a dar un golpe, busca el área débil. ¿Te gusta el dinero? Te voy a tentar por ahí. Tú eres muy apegado a tu familia. Voy a agarrar un hijo tuyo y lo voy a levantar contra ti. O voy a levantar tu mujer contra ti, como hay ejemplos bíblicos. O voy a levantar ese hombre contra ti. O tu mejor amigo. Ustedes saben que dice la Biblia que amigo es más que hermano. Porque el amigo usted lo escoge, lo elige y lo soporta. El hermano es un sello obligatorio. Usted es hermano obligado y nunca dejará de ser aunque sea diferente. Entonces el diablo sabe que por el lado de los afectos hay mucha debilidad y nos golpea por ahí. Y la tercera área vulnerable es nuestra salud física. Cuerpo enfermo no puede disfrutar ningún bien. Usted es una persona que le gustan mucho los carros. Y hay una feria de carros caros y el último grito de la moda. Carros que nada más hay 3 o 4 en el mundo. Y hay una exhibición, pero usted está enfermo. A usted le gustan los carros, pero usted está enfermo. Usted no puede disfrutar el carro. A usted le gusta un plato exquisito que hacen en tal restaurante. Y le dicen, mire, ese restaurante es una marca internacional y por fin ya aquí hay una franquicia para ese restaurante. Ahí cocinan un pollo, cocinan un pescado o cocinan un pulpo de una forma. Y usted se le hace la boca agua. Pero si le cae al estómago, tienen que llamar el 911 porque usted no lo aguanta. Entonces es un área débil porque a mí me gusta la comida, pero no puedo comer. Cuerpo enfermo no disfruta de nada. De nada, ¿eh? Entonces Satanás también lo sabe. Y a veces nos golpea por la salud. Hay mucha gente que el diablo los ha golpeado por la salud. Y es un golpe fuerte, hermanos. Ese es uno de los golpes más certeros que el diablo nos puede dar. Dañar nuestra salud. Entonces aquí hay una serie de conclusiones bíblicas que tienen que ver con las estrategias de Satanás. Dice Lucas 22:31, dice el Señor, porque a Satanás le interesa atacarnos, ¿eh? O sea, Satanás no nos pasa por alto nunca, siempre nos tiene presente y le interesa atacarnos. Dice el Señor en 22:31 de Lucas, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Habla Jesús, le llama la atención a Simón, le dice 2 veces. ¿Por qué le dice 2 veces Simón? Para dar a entender la importancia de lo que está diciendo. Cuando usted está hablando con alguien, le dice, mira María, María, te repito esto, es porque usted quiere que María ponga atención máxima en lo que le está diciendo. Entonces Cristo dice, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Zarandear era sacudir. Usted ve que el trigo después que lo majaban, quedaba mucha paja. Entonces una especie de sedazo lo sacudían para que botara la paja. Así agarra el diablo a uno y lo sacude también. Bota hasta los pelos, hermano. La pluma, todo lo bota uno. Cuando el diablo se coge con uno y lo zarandea, aleluya. Yo no quisiera ver a nadie zarandeado por el diablo. Eso da pena, hermano. Eso da pena cuando el diablo zarandea a uno. Entonces, Cristo quiere que Pedro esté claro, ponga su atención y le repite su nombre antiguo, porque él era Pedro, porque Cristo le cambió el nombre. Simón, tú te llamarás Pedro. Entonces le repite
2 veces el nombre antiguo. En otras palabras, te repito el nombre, utilizo tu nombre antiguo tal vez para recordarle la debilidad de carácter que tenía Pedro. O sea, no vuelva para atrás, Pedro. Simón, Pedro, olvídate de Simón. Olvídate del viejo hombre. Ya tú no eres Simón. Ya tú no eres la vieja criatura. Hermano, olvídate del pasado. Hermana, ya tú no eres la mujer que se sentaba con la vecina a dar tijera a la otra vecina. Hermana, ya tú no eres la mujer que criticaba a tu marido o que celaba a tu marido con tu prima. Tú eres la otra, tú eres Pedro. Olvídate de Simón, tú eres Pedro. Tu debilidad de carácter pasó a la historia. Entonces, segundo, nuestra lucha es real, no es inventada, hermano. La lucha que tenemos nosotros en el mundo espiritual con Satanás, diríamos que es desigual si la hacemos nosotros, pero es real. Usted se encuentra la oposición maligna, el enfrentamiento con el diablo en la calle, en el trabajo, en la universidad, a veces hasta en la casa y a veces hasta en la iglesia. Donde quiera usted puede encontrar una oposición del maligno. Porque dice Pablo, vístanse de toda la armadura de Dios. Es una advertencia a los que han hecho conexión con Dios, a los que amamos a Dios, a los que nos queremos acercar a Dios, a los que nos queremos alejar del maligno, a los que queremos escapar de las garras del maligno. Esta es una advertencia. Vístanse de la armadura, de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a los ataques del diablo. Son 2 posiciones: o le hace frente y vence, o le hace frente y fracasa. Entonces, para hacer frente y vencer, yo tengo que vestirme de toda, no de una parte, de toda la armadura de Dios. Entonces dice, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con hombres ni mujeres. Aunque el instrumento sea una mujer, aunque el instrumento sea un hombre, tu lucha no es con esa persona, sino con quien está poseyendo a esa persona. Hay mucha gente que ha matado a su familia, hombres, ha matado a su mujer o a alguien, y luego dice que fue que oyó una voz, que sentía algo que lo hacía matar, y después que lo mata, entonces se arrepiente. Ya cuando no hay tiempo, entonces se arrepiente. Entonces dice Pablo, porque nuestra lucha, la batalla que yo tengo, no es con hombres, ni con mujeres, ni con muchachos, ni con viejos. Es contra principados, autoridades de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. O sea, están deambulando por encima de nosotros. Así como los drones, ¿verdad? Como el radar, como el satélite, que desde allá arriba ve lo que hay aquí abajo, lo chequea y toma fotos y toma video de lo que está moviéndose aquí abajo, y nosotros ni mirar podemos, porque si miramos no lo vemos. Entonces los demonios están enquistados, dice Pablo, en las regiones celestes, arriba de nosotros. Sentimos sus efectos, pero no vemos su cuerpo. Ellos nos quieren controlar, y solamente hay una forma de nosotros poder enfrentar con éxito los ataques del maligno. Si estamos vestidos de toda la armadura de Dios, nosotros podemos enfrentar los ataques del maligno. Dice el apóstol Pedro en este mismo tenor: tenemos que ser cautelosos y precavidos. Sed sobrios y velad. Sobrio es lo contrario a borracho.
Cuando dice la Biblia sed o sean sobrios, es que piensen con la cabeza, estén en sus cabales, estén con dominio propio. Sean sobrios y velen, vigilen. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amigos, hermanos, eso no es una fábula, eso no es un cuento. Es que el diablo tiene instrumentos a su servicio 24/7. Satanás utiliza todo aquel que le permite. Y ya les repetimos, todo aquel que no está bajo la cobertura, como dijo el Salmo 91, todo aquel que no está bajo la cobertura divina, está expuesto a que Satanás lo utilice cuantas veces y como él quiera. Lo puede utilizar como instrumento. Porque ¿con qué fuerza un hombre o una mujer normal van a enfrentar al diablo? ¿Con qué inteligencia van ellos a enfrentar la inteligencia maligna? No, es un pleito totalmente perdido. Solamente el que tiene la armadura de Dios puede darse el lujo de enfrentarlo, de conocerlo y de echarlo fuera en el nombre que es sobre todo nombre. Aquí hay un gran ejemplo de cómo Satanás elige los objetivos y los ataca después de estudiarlo por dónde le voy a dar. Aquí hay un ejemplo en el cual Satanás utiliza las 3 áreas vulnerables del ser humano y golpea con fuerza. El gran ejemplo es Job. Job en la Biblia lo vemos como un objetivo de Satanás. Todo lo que hace Satanás en su entorno es detrás de él, para destruirlo a él. Y razones tenía, la veremos más adelante. El arma predilecta la utiliza con Job y quizá la ha utilizado con muchos de nosotros. Satanás tiene muchas armas, pero hay una muy común que se llama calumnia. La calumnia. El diablo utilizó la calumnia contra Job, la utilizó contra Jesús, la utilizó contra Pedro, contra Pablo, contra todos los que le sirven a Dios. Satanás utilizó la calumnia. ¿Por qué? La calumnia es un arma muy efectiva porque crea un ambiente hostil, genera dudas en torno a nosotros y debilita nuestro enfoque. Primero, cuando hablan de mí, dicen algo dañino, feo, aunque los oyentes no hayan visto nada, ni tengan prueba de nada, y conozcan la persona desde hace tiempo, al escuchar eso, se ponen orejones y dicen, cuidado, porque de cualquier yagua vieja sale un alacrán. Cuidado si lo que yo creía no es, si ese varón es tan santo como yo lo creía. Ya comienza una maquinación, porque aquel que es un charlatán dijo algo en contra de este hombre o de esta mujer serio, ya está sembrando duda en su entorno. Al sembrar la duda en su entorno, ¿qué hace el sujeto? Se entretiene pensando en eso, se debilita y hasta se desenfoca. Y lo pueden sacar de su dominio propio y hacerlo actuar de manera negativa que pueda dar pie a justificar lo que él está diciendo. Entonces, la calumnia es una arma de múltiples filos que puede cortar como quiere. Entonces, el diablo le gusta esa arma. Hay un matrimonio que vive feliz, una familia hermosa, nada dañino se ha oído de esa pareja. Y viene un día el diablo y le levanta una calumnia al esposo. Dice, tú lo ves así, pero mira, cuando él sale para el trabajo, él primero pasa por un sitio. Y cuando él viene de trabajo, él pasa por ahí. Así que esquiva porque algo está pasando. Y cuando él llega a la casa, encuentra a la mujer que no está como él la dejó. Y la ve como medio entruñada. ¿Qué es lo que te pasa, vieja? No, a mí no me pasa nada.
Y comienzan a manifestarse los disgustos que ella tiene sobre una suposición, sobre una calumnia de un charlatán que lo que está es molesto por la felicidad de esta pareja. Porque eso también sucede. El diablo no quiere ver a uno tranquilo. El diablo no puede verte tranquilo y en prosperidad, en progreso, en paz. No, porque le molesta. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? ¿Salir con chifle? No, él utiliza un instrumento o una instrumento para llevar una calumnia, para llevar una palabra descompuesta, para hacer algo, para destruir la felicidad de esa familia. Entonces, las tres áreas que tenemos débiles, Satanás la ataca. Satán, luego de pedirle permiso a Dios, dice el primer capítulo de Job, y le pide permiso a Dios y asegura que si le quita los bienes, la familia y la salud, Job negará a Dios. O sea, Satanás va con un chisme donde Dios, donde Job, de Job a donde Dios. Tú ves a Job así, tú lo ves tranquilo y sereno, tú lo ves que todas las mañanas él hace un sacrificio, una adoración. ¿Tú crees que Job es fiel? Y Dios le dice, Job es mi siervo. Dice, lo que pasa es que tú le has dado de todo. Así como él, cualquiera es fiel. Y es verdad. Hay cristianos que nunca tienen una prueba. Siempre están en victoria y todo el tiempo están bien. Y el diablo le molesta. Pero ese muchacho sí es serio, afable, alegre. Toda la cosa buena la tiene. Es un santo. Sí, santo. Yo que lo conozco. Entonces va Satanás donde Dios y le dice, mira, ese Job que tú estás diciendo no es el que yo conozco. Porque el que yo conozco, si tú le quitas lo que le ha dado, te maldice en tu propia cara. Te negará, Señor, si tú le quitas lo que... O sea, y es lo que tiene en mente, atacarlo por las tres áreas débiles. Y lo va a hacer. Lo primero que hace, bueno, Dios le dice, bueno, yo sé que Job es fiel, así que te doy permiso para que empiece tu ataque. Y empieza el ataque de Job, o Satanás a Job. Y lo primero que hace en los versículos 14 en adelante, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes, las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, y se llevaron las asnas, se llevaron los camellos, se llevaron los burros, se llevaron los bueyes, se lo llevaron todo. O sea, le quitó los bienes. Lo primero que hace el diablo es, como Job era un hombre rico, y no hay cosa, bueno, no, voy a decir eso, pero no lo voy a decir. Lo digo. No hay cosa más tacaña que un rico. Sí, porque la explicación de que tiene es precisamente eso. El pobre generalmente dadivoso, botareta, manirroto, que suelta y nunca llega a acumular porque vive soltando. Ahora el que no suelta, aunque tenga la loma que tenga, no suelta. Nunca va a soltar. Entonces Job era rico. Yo no voy a decir que era tacaño, porque hay algunos ricos que no son tacaños, muy pocos. Pero Job era rico y a lo mejor era tacaño. Entonces Satanás le dice, mira, si tú le quitas lo que tiene, te aseguro que falla. Entonces vienen y le quitan caballo, camello, asna, y destruye todos los bienes materiales de Job. Amén. Tranquilo Job,
le quitaron todos sus bienes materiales. Y dice el versículo 19, bueno, me perdió el versículo. Más adelante, entonces, este Job, que ve que sus asnas, ovejas, bueyes y camellos han desaparecido, se queda inmutable. No maldijo a Dios, se mantuvo tranquilo. Dice el diablo, bueno, ya le di el primer golpe en la parte material, y el hombre sigue adorando a Dios y vuelve a donde Dios. Dice, mira, tú sabes que lo que más una persona ama en la vida y por lo cual trabaja y se desvela y se sacrifica es por su familia. La gente con su familia no come cuento. Así que lo que pasa es que tú le quitaste eso, pero él lo consigue otra vez. Familia y salud. Y le quita los bienes, no, porque es un tipo inteligente. Ese hombre coge y se trabaja y tiene relaciones y tiene amigos y le van a prestar y se va a parar otra vez. Por eso él no te maldijo. Y es verdad. Esa es una conclusión inteligente de Satanás. Usted si queda sano y queda con su familia, dice, eso se lo lleva el viento. Yo trabajando tantos años otra vez consigo eso y más. Pues yo no tenía nada cuando comencé y lo conseguí. Dice el diablo, ¿tú ves? No, así, con eso no vamos a conseguir nada. Tiene que darle a la familia, a los amigos. Tiene que golpearlo por ahí, porque ahí es donde a él le duele, le va a doler. ¿Qué hace el diablo? Mata a los hijos, se lleva todo lo que había en la casa, destruye la casa materna y acaba con los hijos. Dice el versículo 18, tus hijos comían en casa de su hermano. Un gran viento azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron todos. Solo escapé yo. Se quedó sin hijo el hombre. Inmediatamente el hombre, ese golpe le dolió más que el otro. Porque dice el versículo 20 que cayó postrado. Cuando le dan esta noticia que todos sus hijos murieron, hermano, es así, eso es así. Usted tiene una sola casa y su hijo se está muriendo y el médico le dice tiene que buscar $300,000 para una operación que es la única que le devuelve la vida, y usted vende la casa. Si usted es un verdadero padre o madre, usted vende la casa para salvar a su hijo. Eso es así. Entonces Satanás sabe que familia pesa más que bienes. Digo, para la gente consciente, normal. Familia es más que casa. Familia debe ser más que carro. Familia es más que negocio. Entonces que se pierda el negocio, que se pierda la finca, que se pierdan los camellos, que se pierda la casa. Yo salvo mi familia. Bendito el nombre de Jesús. Pero ahora le dio a la familia, a lo que él más quiere y a lo que él más pegado está. Le dio a la familia. ¿Qué hace Job? Cae postrado y dice, se postró en tierra y adoró. Se postró, se humilló y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. El hombre se queda sin ninguno de los hijos. Y encima de que pierde a los hijos, se apareció la doña, la mamá de los muchachos, que a lo mejor le echó la culpa de la muerte de sus hijos a Job por chocar con Dios. Dios te quitó los hijos. Sabrá Dios lo que ella pensó, porque hay que ponerse en el pellejo de ella. El esposo enfermo y los hijos muertos de golpe, y los bienes desaparecieron. O sea, ni camello, ni propiedades, ni bienes, ni hijos tampoco. Entonces botó la tercera y la cuarta.
perdió el control y cualquiera lo puede perder. Entonces, lo único que quedaban era ella y Job. Y va donde Job, que está enfermo, y en vez de pasarle la mano, en vez de añoñarlo, ¿verdad?, como decimos en República Dominicana, de acariciarlo, de untarle algo para que se sanara, le dice: ¿y todavía tú estás sirviendo a Dios? ¿Y todavía tú adoras a Dios? ¡Oh! Bendice, maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, ni quiero saber de ti ni de tu Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todavía le quedan los amigos. Ya el diablo le atacó por los bienes y no logró lo que quería. Lo atacó por la familia, por los afectos, y no logró lo que quería. Pero ahora faltan los amigos. 3 amigos que tenía Job, que eran de esos amigos que son amigos, amigos de verdad. Vienen de diferentes puntos de la geografía, porque llegó la noticia de que Job estaba en malas condiciones de salud, que había perdido todo. A lo mejor vinieron para ayudarlo, para proporcionarle capital para que arrancara de nuevo. Y cuando se encuentran con el espectáculo deprimente de un hombre lleno de llagas, semidesnudo, tirado en la ceniza, dice la Biblia que tuvieron 7 días junto a Job sin hablar, contemplando la desgracia de un hombre justo, sin palabra. O sea, ¿por qué que no hay palabras? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dice el versículo 11. 2:11. Y 3 amigos de Job, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Sin embargo, ¿qué hicieron los amigos de Job? Lo único que hicieron los amigos de Job fue enrostrarle, decirle cómo se explica que un hombre bueno, que un hombre sano, que un hombre de familia, que un consejero espiritual por excelencia le haya caído una maldición así. Y es verdad, no hay explicación humana, pero Job tenía. O sea, ellos creían, ellos metieron en la cabeza de Job: a ti que te está pasando eso, es porque tú no eres lo íntegro que yo creía. O sea, dudaron de Job. Lo que le faltaba eran los amigos, y también lo abandonan, lo enrostran, lo reprenden, lo castigan con sus palabras. Y la tercera área que toca Satanás de Job es la salud. Todo esto lo había mantenido en salud, pero ahora Job le dice Satanás a Job, a Dios, en el capítulo 2, versículo 5: extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti. O sea, te quité los bienes, te quité la familia, pero estás sano, tienes el cuerpo, cualquier cosa puede pasar. Golpéalo por ahí para que tú veas. Lo golpeó por ahí, y dice que le cayó una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies, que con un tiesto se rascaba y se envolvía en la ceniza, como buscando consolarse de su llaga y de su comezón. Pero no abandonó Job a Dios. O sea, Satanás empleó los armamentos pesados y livianos. Pero ¿qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así que no tengo nada que lamentar, porque todavía Dios está conmigo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1? Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Satanás se cogió con Job? Porque Job se convirtió en objetivo de Satanás.
Mientras más usted se acerca a Dios, más ganas tendrá el diablo de darle un golpe. El hecho de que Job fuera un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, le daba envidia al diablo. Eso no puede ser. Y se la cogió con Job. Hermano, la causa principal por la que Satanás atacó a Job pueden ser las mismas causas por las cuales nos ataca a nosotros. Amigo, si Satanás alcanza a entender que tú tienes un acercamiento a Dios, te caerá detrás. Tratará de ponértela en China. Tratará de ponerte lo imposible, te mortificará y te bloqueará para que no te acerques al Dios Todopoderoso, porque Él sabe que tu victoria está en acercarte a Dios. Oh, gloria a su nombre. Satanás, dice Pedro, está como león rugiente, vigilando, rodeando, dando vueltas para atacarnos. Le molesta tu felicidad, le molesta que tú ames a tu esposa, le molesta que tú ames a tus hijos y que tú trabajes para tus hijos, le molesta que tú no te vayas a la discoteca los fines de semana a malgastar tu dinerito, le molesta que tú estés sano, le molesta que tengas salud, le molesta tu bienestar, le molesta que vayas a la iglesia, le molesta que alabes a Dios, le molesta que leas la Biblia, le molesta todo lo que tú hagas bueno. Porque somos objetivos de Satanás. ¿Y cómo nos escapamos? La lucha no es contra carne y sangre. Por eso Cristo en Lucas 10:19, cuando fue a enviar los discípulos a rescatar almas, a predicarle a la gente que estaba esclavo del diablo, a los esclavos del maligno, Cristo va a mandar los discípulos a predicar. Y le dice Cristo: os doy potestad. O sea, lo invistió de autoridad. Les doy potestad, poder, para hollar toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿Qué es la armadura de Dios? El poder, la gracia divina, la cobertura del Espíritu Santo sobre nosotros, no porque seamos perfectos, sino porque contamos con la gracia de Dios y la hemos buscado. Porque la diferencia entre un creyente, un evangélico y un amigo es que el amigo no ha buscado y el evangélico ha buscado. Y la Biblia dice que el que busca, halla. Entonces, cuando usted se acerca a Dios y clama a Dios, Dios responde. Pero si usted no se acerca, pues nada. Entonces, las mismas razones que tuvo Satanás para atacar a Job, la puede tener para atacarnos a nosotros. Solamente necesitamos, para escaparnos, para que siendo objetivos de Satanás, como somos todos, no nos pueda hacer daño, tenemos que cubrirnos con la armadura de Dios. Dijo el salmista en el 91:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Ya está claro. El que está bajo el abrigo del Altísimo, no hay diablo que se pueda acercar. El diablo puede venir por 1000 caminos y tendrá que regresar por 10,000 caminos. No podrá, porque no podrá, porque nosotros estaremos del lado del Todopoderoso. Objetivos de Satanás, pero resguardados, cobijado, protegido por la sangre de Jesucristo, el que venció en la cruz del Calvario. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Aleluya, damos gracias al Señor. Amigo que me escuchas, aquí en la iglesia o en cualquier sitio que esté, si Dios tocó tu corazón, si sientes que Dios te está llamando, lo único que debes hacer correctamente es entregarle tu vida a Cristo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No importa. Ahora vamos a orar por ti para que el Señor cambie tu vida. Así que todo aquel que quiera entregar su corazón al Señor, todo aquel que quiera hacer un voto de seguir a Cristo, aquí o en cualquier sitio que esté, le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y usted va a repetir conmigo esta oración. Vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a solicitar su ayuda. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dios amado, Padre Celestial, acabo de escuchar tu palabra. Señor, quiero pertenecer al equipo de Jesucristo. Señor, he sido víctima de muchos ataques del maligno. He pecado contra ti. He vivido desobedientemente. Pero hoy me arrepiento. Te pido perdón y te entrego mi corazón, mi vida y mi voluntad. Acepto a Jesucristo como Salvador de mi alma. Y a Él, y solo a Él, deseo seguir hasta el final. Acéptame, Señor, como tu hijo. Acéptame como tu hija. Y guárdame del mal. Y un día quiero ver tu rostro en la patria celestial. Gracias, Señor. Amén.